Hola amigos, qué gusto de saludarlos nuevamente. Siempre cuando terminamos un ciclo o iniciamos otro, pues se da ese tiempo de pausa, de reflexión, de qué es lo que hemos hecho y sobre todo de qué es lo que nos estamos planteando para el futuro. Y bueno, nos planteamos propósitos, algunos de trascendencia, de gran calado, otros no tanto, pero bueno, siempre para darnos ese espacio, ese tiempo y sobre todo ese afán de mejora, de querer mejorar y de hacer cosas diferentes de las que hemos hecho anteriormente. Y bueno, también cabe reconocer primero cuál es el entorno en el que nos estamos desenvolviendo actualmente. Pues ya los estudiosos de esta época le han llamado a este entorno en el que estamos viviendo el entorno VICA. ¿Y por qué? Bueno, por eh, el significado o darle un significado a estas iniciales, VICA. En primero, estamos viviendo un ambiente muy volátil, muy cambiante, pareciera que nada es permanente, que nada dura y que por lo tanto muchas veces nos hacemos esa reflexión de que para qué hacer propósitos si no podemos entender el entorno en el que estamos viviendo. Otra característica de este entorno actual, bueno, es de que es muy incierto. Yo creo que es parte también de la angustia que vivimos, el no poder saber, el no poder planear por esta incertidumbre. Ahora también con las nuevas olas y cepas de COVID, las nuevas variantes, pues que hacen todavía más incierto este entorno que estamos viviendo. Otra que viene también junto con lo demás es la complejidad. La vida se nos está volviendo muy compleja. Aquella simplicidad de la que gozábamos antes parece que la tenemos perdida. Y finalmente el entorno también se ha convertido en ambiguo. Pero bueno, todo este entorno también se ha ido modificando, se ha ido transformando, ha ido evolucionando. José Antonio Lozano, rector de la Universidad Panamericana, decía que el entorno VICA se ha convertido en un entorno FANI. ¿Y qué quiere decir este entorno FANI? Dándole también significado a estas siglas. Bueno, pues de que de volátil se volvió un entorno frágil, donde hemos descubierto que somos completamente frágiles y no nada más nosotros, sino todo el entorno, todo lo que nos rodea, como que se hace movedizo, quebradizo. De incierto, de esta incertidumbre, pues pasamos a la ansiedad. Nos está causando una gran ansiedad toda esta incertidumbre que estamos viviendo. La complejidad pues también ha hecho que veamos que lo que está sucediendo como que ha perdido una lógica, no es lineal. Pareciera que el 3 ya no sigue del 2 y que del paso 1 nos brincamos al 5 y luego nos regresamos al 2 y cosas por el estilo. Ya no sabemos qué esperar ante esta no linealidad que tenemos en el entorno. Y finalmente, la ambigüedad, pues ha hecho que el entorno también se haga incomprensible. No lo podemos entender. Ah, caray, pues pareciera que está algo complicado la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues no quiero engañarlo, realmente sí lo es, sí es algo complicado. Sin embargo, en lugar de estar como esta persona toda angustiada que dice, oye, ¿cómo hacer propósitos en un entorno así, en un entorno como el que estamos viviendo actualmente? Pues yo creo que ese es el gran reto que nos debemos de plantear. ¿Es posible hacer propósitos en un entorno así? Bueno, pues yo te invito a que me escuches en los siguientes minutos y que al final tú mismo saques tus propias conclusiones. Lo primero que tenemos que ver, bueno, pues es recurrir a los clásicos, a los grandes pensadores. Y Tolkien, el autor de tantas obras, pero mi favorita, El Señor de los Anillos, le da la voz en esa obra precisamente a Gandalf, el brujo bueno, donde hace una reflexión sumamente interesante y que te invito a que tú también la repitas. No podemos elegir los tiempos en los que nos toca vivir. Lo único que podemos hacer
es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. A ver, este entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, que nos da fragilidad, que nos vuelve ansiosos, que es no lineal, que es incomprensible. Bueno, eso ya lo tenemos y aprender a vivir en este entorno. Entonces, lo que nos toca a nosotros es lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos cambiar, la actitud que debemos de tener ante este entorno, ante este ambiente que estamos viviendo. Y lo primero, pues lo primero es voltear al pasado. Oye, hay quien dice para atrás ni para echar reversa, ni para agarrar vuelo. Hombre, el pasado tiene su valor y hay que saber dárselo. Al pasado hay que agradecer y hay que agradecer muchísimo de lo que hemos vivido en este pasado. Hay quien decía, oye, qué bueno que ya se acabó tal año o tal otro porque nos ha ido bastante mal. Oye, pues en todos los periodos nos puede ir bien o nos puede ir mal, pero siempre del pasado debemos de ser agradecidos. ¿Y agradecidos con quién? Con personas singulares y concretas. Y vaya que tenemos mucho que agradecer. Si somos creyentes, ya sabemos también a quién debemos de darle gracias. También del pasado hay que saber pedir perdón. ¿A quién? A personas singulares y concretas. Y así como tenemos motivos de agradecer, tenemos también muchas cosas de las cuales debemos de pedir perdón. También el pasado sirve para aprender. Si no hemos aprendido del pasado, simplemente es como si este no hubiera existido. Debemos de tener esa actitud de reflexión, de aprendizaje, para poder sacar experiencia. Y finalmente, del pasado también debemos de tener ese valor para cerrar ciclos. Muchas veces, pues ya, tenemos que cerrar ciclo, darle vuelta a la página, a lo que sigue. En otro debemos de tener ciertas brechas, trincheras abiertas, pero hay otras que debemos de cerrar y muchas veces no las cerramos por falta de valor, por falta de actitud. Reflexiona, te invito a que reflexiones cuáles son esos ciclos en los que ya debes de cerrar en tu vida y darle la vuelta, darle a lo que sigue. Y una vez que del pasado, pues ya hemos agradecido, hemos pedido perdón, hemos sacado un aprendizaje, estamos tratando, porque ojo, no es fácil, tratando de cerrar ciclos. Una vez que hemos concluido con esto, pues bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es la planeación, o sea, ver hacia adelante, pero también saber que el futuro es una promesa que no sabemos si nos va a tocar o no nos va a tocar. Pero lo más importante, ese futuro se construye desde el presente. Y aquí hay que tomar en cuenta, oye, voy a hacer buenos deseos para el siguiente periodo. Bueno, ¿debemos desear o debemos de querer? Oye, ¿es que hay una diferencia entre desear o querer? Yo creo que sí, y es una diferencia bastante sustancial, bastante importante de mucho calado, y para eso recurro a este pensador de la Ilustración, Jean-Jacques Rousseau, que en el siglo XVIII planteaba precisamente eso y decía que desear no es querer. Se desea lo que se sabe que no dura, aquello que es efímero, aquello que es temporal, y por otro lado, se quiere lo que se sabe que es eterno. Entonces yo aquí te preguntaría, para tus propósitos, para tus nuevos propósitos de este ciclo que inicias, bueno, ¿son deseos o son quereres los que te quieres tú plantear? Bueno, vamos a tratar de ver si debemos de desear o debemos de querer. Primero es saber a dónde queremos ir. Así como Alicia en el País de las Maravillas se planteaba qué camino debía de seguir, pero la pregunta que le hace el gato, Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo de seguir? Y el gato le contesta, depende a dónde quieras ir. Y Alicia le dice, es que no sé a dónde quiero ir.
Y el gato le dice, entonces no importa qué camino debes de tomar. Debemos de estar bien conscientes hacia dónde queremos ir para saber qué camino debemos de tomar cada uno de nosotros. Y también saber que las metas, los objetivos, pues se van planteando de manera sucesiva. Y aquí hay que plantearnos varias cosas. Primero, el corto plazo se planea. En el corto plazo sí podemos ser más finos en el detalle de qué es lo que queremos conseguir. Sin embargo, ante esta volatilidad del entorno, debemos estar conscientes que a largo plazo se estima. No podemos, no queramos ser tan controladores de querer planear lo que voy a hacer justamente dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años. Pues no, porque el entorno es muy volátil. El corto plazo se planea, el largo plazo se estima. Y bueno, aquí también preguntarme, si mis metas de corto plazo me están acercando a mi fin último, pero para eso debo de saber si sé cuál es mi fin último, si lo tengo planteado, tengo claro qué es lo que quiero, tengo claro hacia dónde quiero ir, y en lugar de conformarnos con planteamientos, pues hombre, que sí podrán ser de importancia, como el de bajar de peso, el no tomar refresco, el hacer más ejercicio, que obviamente son importantes, yo te invitaría a que te plantearas algo más trascendente. Oye, ¿cuál es el fin último de mi vida? Pues Aristóteles ya lo decía hace 2500 años. Es la felicidad. Y aquí, para poder llegar a este fin último, para poder concretarlo, pues debemos de entender qué es la felicidad, cómo podemos llegar a ello para que lo tengamos en esa estimación de largo plazo y luego cómo nuestros objetivos de corto plazo orientarlos a ese fin último. Pues primero debemos de definir qué es la felicidad. Ya San Agustín lo decía en los primeros siglos del cristianismo, que todos queremos ser felices. Es una aspiración natural de la persona. Por otro lado, también decía el gran santo de Hipona, que lo peor que le puede ocurrir a una persona es que no resuelva con acierto su inclinación a la felicidad. Porque todos queremos ser felices, como bien decía el mismo San Agustín, pero podemos errar en ese camino de cómo conseguirlo. Todos los hombres buscan la felicidad, sin embargo, la mayor parte de los hombres no sabe cómo alcanzarla, no sabe cómo llegar a ella. Enrique Rojas, el psiquiatra humanista español, pues nos da un camino de cómo llegar a la felicidad y que un camino que parte de la definición que él lanza de ella. Dice que la felicidad es un estado de ánimo positivo, de alegría y gozo interior al comprobar que uno ha hecho en la vida el mayor bien posible y el menor mal consciente. Aquí ya Enrique Rojas está lanzando varios ingredientes. Para la felicidad es necesario, pues, la inteligencia, la voluntad y la libertad. Entender y estar conscientes de ello. Y por otra parte, don Francisco Ugarte, filósofo, sacerdote, en su libro Vivir en la realidad para ser feliz, nos plantea varias ideas. La primera, la persona feliz lo es mientras realiza lo que ocupa su vida habitualmente. O sea, la felicidad no la vamos a encontrar pues en las grandes hazañas, que bueno, que si las tenemos, qué bueno, pero lo vamos a tener en lo ordinario, en el trabajo, en la vida en familia, en el trato con Dios, en las relaciones sociales y de amistad, en el estudio y en la formación, en el deporte u otras actividades recreativas. ¿Qué nos dice don Francisco Ugarte? Que la felicidad es una tarea interior de cada uno de nosotros. Una decisión que recae sobre las disposiciones internas, la orientación de nuestra conducta y de nuestro ser, y esta se realiza en el presente
y en la vida ordinaria. Otra vez en lo que decía Tolkien, nosotros no escogemos el tiempo en el que vivimos, pero sí escogemos la actitud con la que vivimos ese tiempo que tenemos. De eso se trata la felicidad y que también aquí plantea don Francisco Ugarte. Y Tomás Melendo, filósofo español, nos da también varias ideas con respecto a la felicidad. Y me gusta pues este enlace que hace entre felicidad y el amor. Melendo lo que nos dice es algo muy importante: la felicidad es directa y exclusivamente proporcional a la categoría de nuestros amores. Aquí debemos de preguntarnos qué tanto estamos amando, porque lo que dice Melendo es muy contundente. Nos dice que quien ama mucho es muy feliz. Quien ama más o menos, pues es solo feliz a medias. Y luego concluye con algo bastante lapidario: quien no ama jamás experimentará la auténtica dicha. Para tratar de redondear lo que ya nos decía Enrique Rojas, que la felicidad pues no es otra cosa que hacer el mayor bien posible y el menor mal consciente, Melendo lo viene a refrendar con que quien ama mucho es bastante feliz. Y luego Melendo nos lanza esta pregunta bastante seductora: ¿a qué venimos al mundo? Y él mismo contesta: al mundo venimos a aprender a amar. ¿Y cómo se aprende a amar? Pues como aprendimos a caminar, como aprendimos a nadar, lanzándonos, caminando, cayéndonos y levantando. ¿Cómo aprendimos a nadar? Aventándonos al agua. Y a veces, pues chapoteábamos para poder mantenernos a flote. Así aprendemos a amar. Esa viene siendo nuestra gran tarea, nuestro gran propósito. Ya San Juan de la Cruz, pues nos decía que al final de la vida, al atardecer, se te examinará en el amor. Esa será finalmente la tarea por la cual se nos estará pidiendo cuentas. Y Melendo concluye también que la vida es la gran oportunidad que se nos brinda para ir amando más y mejor. De modo que en la tierra vayamos siendo más y más felices. ¿Qué quiere decir? Que hay una felicidad última, pero que se va construyendo desde este mundo, desde esta tierra, desde nuestra vida temporal. San José María de Balaguer, José María Escrivá de Balaguer, lo decía también, que solamente pueden ser felices en el cielo aquellos que lo supieron ser aquí en la tierra. Y Melendo, en otra frase, también dice que al término de esta vida, habiendo dilatado las fronteras de nuestro corazón, nos quepa más Dios en el alma y seamos felices para toda la eternidad. Entonces, pareciera que ser felices, pues es la gran tarea que tenemos. Por lo tanto, el propósito que debemos de plantearnos, pues al inicio de cada siglo. Rabindranath Tagore, el poeta hindú, en su célebre poema decía: dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Concluyo, pues, invitándote a que te plantees estos propósitos en este siglo que inicia, donde tus propósitos incluyan el servicio, las actitudes y los actos de servicio, por supuesto, el amor, el ser capaces de salir de nosotros mismos y con ello, pues, ir construyendo nuestra finalidad, que es la felicidad, que la felicidad sí, vamos por una felicidad última al final de nuestra vida, pero que lo más importante, la felicidad se va construyendo día a día. Decía también Cervantes en el Quijote que la felicidad no se encuentra en un hostal, sino que se encuentra durante el camino, en el camino que vamos recorriendo.
Yo te invito a que si tienes algún comentario o duda sobre este tema, sobre algunos otros que hemos visto en las entregas anteriores, me lo hagas saber a través de las redes sociales. Por lo tanto, te agradezco en principio pues todo el tiempo que me has dedicado para atender este video y nos vemos en otra entrega. Hasta luego.